Gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto saludar. Tengo aquí en el estudio al doctor José Vázquez, que es médico genetista. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque justamente este domingo se llevó a cabo el Día de Asperger. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, gracias. Doctor, platíquenos de qué se trata el síndrome de Asperger. Primero que nada, muchas gracias por tenernos por acá. Es un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, justo el síndrome de Asperger es conocido como un trastorno del neurodesarrollo. ¿A qué se nos referimos con esto? Que las personas que tienen este diagnóstico tienden a tener un pensamiento o un desarrollo de los campos neurológicos que no caen dentro de la normalidad o de lo esperado. Claro. Está considerado como, bueno, tengo entendido que está considerado dentro del autismo. Exacto. Previamente nosotros considerábamos que el Asperger era una entidad completamente diferente a lo que es el autismo, pero actualmente nosotros, la última clasificación del DSM-5, que es justo como se llevan a cabo o donde nosotros utilizamos para la clasificación de las enfermedades, lo vuelven a incluir dentro del trastorno del espectro autista. Justo como lo lleva su nombre, el trastorno del espectro autista, o se llama como espectro, porque tenemos un grupo de manifestaciones que son constantes. Es decir, la mayoría de los pacientes tienen afectadas estas áreas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque es por lo que se le llama espectro, porque tenemos una mayor o menor severidad de la afección en algunas de ellas. Entonces, la principal diferencia entre un Asperger y un autismo que no se considera como Asperger son dos. La primera de ellos es el lenguaje, dado que la mayoría de nuestros pacientes que tienen diagnóstico de autismo carecen de la capacidad o del lenguaje hablado. Un paciente que tiene Asperger tiene perfectamente conservado este lenguaje, tal vez tiene la comunicación afectada, pero no el lenguaje. Entonces eso lo hace que tenga la capacidad para comunicarse. Y la otra es el coeficiente intelectual. A diferencia de otros autismos que sí cursan con un coeficiente intelectual bajo, Asperger puede llegar a tenerlo un poco menos bajo o inclusive dentro de lo normal o ligeramente alto. La tendencia es que caiga dentro de lo ligeramente bajo y lo normal. ¿Vale? Doctor, justamente, bueno, tú eres un genetista, tú te dedicas precisamente a esta parte de identificar este tipo de... si tiene algún tipo de genética por parte de los padres o hereditario. Claro que sí. ¿Este tiene que ver con esto? Fíjate, ¿es hereditario el Asperger? Fíjate que justo el Asperger cae dentro de las enfermedades multifactoriales, pero que tienen una alta heredabilidad. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Yo siempre les digo a mis pacientes o a los papás de mis pacientes que se imaginen que tenemos un vaso con agua. Cuando yo tengo este vaso de agua y se llena y se tira el agua, es justo cuando yo presento una enfermedad o un diagnóstico en específico. Entonces yo puedo llenar este vaso por tres medios: por enfermedades ambientales, por enfermedades genéticas o enfermedades multifactoriales. Por ejemplo, la gripa. ¿Qué es lo que yo necesito para que me dé gripa? Pues que llegue un virus, me infecte, este virus llega y llena el vaso, y una vez que se tira porque estoy infectado con el virus, es cuando yo manifiesto la enfermedad. Caso contrario, tengo las enfermedades genéticas. En las enfermedades genéticas no me interesa el medio ambiente, me interesa que yo tenga un cambio dentro de mi material genético, y que este cambio en el material genético es lo que me produce que yo tenga la enfermedad. Por ejemplo, síndrome de Down, que es la enfermedad genética que más conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene con esto? Yo tengo un cromosoma 21 extra, que son como unos libreritos, ¿no? De nada me serviría el medio ambiente si yo no tuviera este librero extra. Entonces, ¿qué es lo que llegue ya en este vaso? El librero 21 extra, ¿vale? Y justo Asperger queda en la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos factores genéticos y factores ambientales. O sea, ¿ahí pueden involucrarse los dos? Sí, justo. Haz de cuenta que aquí lo interesante es que tenemos sistemas multigénicos en los cuales de repente son 250 o 150 genes. Ninguno de ellos por sí solo importante, pero sí que suman o restan, que se les conoce como factores de riesgo o como factores de protección. Entonces estos genes van y echan un chorrito, otros que son de protección le vienen y le quitan agua, y al fin y al cabo yo heredo un vaso tal vez a la mitad o 3/4. Pero ¿qué es lo que yo necesito para acabar de llenar este vaso? Precisamente factores ambientales, los cuales, si los genes son complejos, son todavía más los factores ambientales, porque hasta la fecha no tenemos alguno que sea muy fuerte. Hay algunos que se han estudiado mucho, que tienen bastante relevancia, pero ninguno para que yo les dijera, y esto se los quiero dejar bastante claro, porque de repente decimos, es que tal cosa, no tenemos alguno que sea así como que muy fuerte. Determinante, claro. Para que yo les pueda decir que no lo hagan, ¿vale? Entonces terminan por llenar este vaso y se desarrolla la enfermedad. Ahora, te comento que es altamente heredable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad como la diabetes, ¿no? Que la diabetes es una enfermedad multifactorial. Tienen que ver los genes y tiene que ver el medio ambiente. No es tan frecuente que se repita en la familia. O sea, sí se puede llegar a repetir, pero más por los factores ambientales que por la misma genética. Claro. Caso contrario con autismo. Con autismo sí tenemos una alta heredabilidad. ¿Por qué? Porque si haz de cuenta que yo checo hermanos, ¿vale?
Si yo no tengo ningún antecedente en mi familia o ningún hermano que tiene autismo, mi riesgo es el riesgo poblacional, que más hablamos del 2 al 3% de posibilidades de tener un hijo con algunos de los trastornos del neurodesarrollo. Pero si yo ya tengo un primer hijo con esta afectación, es muy posible que del 10 al 15%. Entonces, aumenta. Sí, nos vamos más o menos que 7 por 3. Como o sea, no necesariamente tiene que pasar, pero sí hay una mayor probabilidad. ¿Cuáles serían, digamos, no sé, las características que tiene un niño que padece Asperger? Mira, por lo regular la mayoría de ellos de forma inicial los categorizamos como un autismo, ¿no? Y el autismo es algo que es un tanto complejo de checar. Porque para empezar, a lo que nosotros siempre nos checamos en los trastornos del neurodesarrollo son las habilidades que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida. Entonces, pues, ¿qué hace un bebé? Pues casi nada, ¿no? Entonces, y justo por lo regular la parte motora en los autistas no se ve afectado. Entonces, ¿a qué edad podríamos identificarlo? Es que puede estar tan temprano como un niño que me sonríe, ¿no? O sea, un niño que me sonríe mucho y que pues, los niños yo sé que en una etapa temprana no tienden que sonreírme tanto. Eso es justo una etapa que a mí me llama la atención. Es decir, que yo me salga del neurodesarrollo normal. Lo primero que por lo regular nosotros intentamos notar o de las características que son más típicas son niños que no señalan con el dedo o que no, por ejemplo, le dices, ¿cuál es el juguete? ¿Cuál es tu carro? No lo logran como dimensionar, porque justo ellos lo que no tienen es como que esta capacidad de entender las cosas subjetivas. Por ejemplo, yo le digo, vamos a jugar con el carro. A un niño, él no entiende que el carro de juguete es un carro. ¿Me explico? Él pensaría que si yo le dijera, vamos a jugar con el carro, es vamos a jugar con el carro, que yo voy a manejar porque eso es lo que es, ¿no? O si yo le digo, Pero entonces, esto digamos que ya sería no tan a temprana edad, sería ya como unos dos años, ¿no? Exacto, más o menos. Es difícil que nosotros hagamos un diagnóstico antes de los 2, pero la mayoría de los diagnósticos los hacemos por ahí de los 5. ¿Por qué? Porque en los 5 en teoría ya tenemos como que un cerebro un tanto más maduro, con justo las áreas del neurodesarrollo mucho más establecidas y por lo tanto podemos notar este tipo de cosas. ¿Esto no se puede entonces detectar con química del cuerpo, digamos, mediante algún estudio en específico? No, precisamente. Tendría que ya ser cuando ya tienen, digamos, un desarrollo ya, pues digamos... Un poco más establecido y puntos que ir a buscar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de Asperger y de autismo en general sigue siendo clínico. Nosotros tenemos unas escalas y unos test que son muy especializados, que por lo regular aplican los neuropsicólogos, en los cuales ellos van y checan estas destrezas, van y checan estas habilidades, y en función de qué tanto o qué tan poco las encuentran afectadas cada una de ellas, nos dicen, bueno, es un autismo de alto, de bajo funcionamiento. Es un autismo que tiene la capacidad verbal conservada y que parecía ser que el intelecto no lo tiene tan mal. Entonces justo ahí es cuando empieza a caber dentro de un Asperger, ¿vale? Claro. Pero, por ejemplo, lo que te digo, si el niño no habla, todavía porque es esperado que no habla, pues no podría sospechar de un Asperger, porque la principal diferencia es que ellos conservan el lenguaje. Y bueno, y ahora hay niños que hablan ya a muy a unos muy temprano y otros que tardan un poquito más y sin embargo, pues bueno, tampoco se puede detectar de esa manera, ¿cierto? No, porque justo lo primero que nosotros hacemos siempre que tenemos cualquier trastorno del neurodesarrollo, es decir, mi niño no está caminando, mi niño no está hablando, mi niño no tiene la interacción adecuada, lo primero yo que tengo que pensar como médico de primer contacto es, ¿hay algo que no pertenece al pequeño que está fuera de lo normal? Por ejemplo, si yo cuido a mi niño pero trabajo mucho, va a ser poco probable que yo lo tenga muy estimulado. Claro. Muy estimulado en general. Entonces, o también que lo detectara, ¿no? Entonces, justo lo que tiende a pasar es que nosotros los mandamos como una terapia súper intensiva, ¿no? O sea, los mandamos a un centro de rehabilitación donde se encargan de estimular su motricidad fina, su motricidad gruesa, la parte social, la parte del lenguaje. ¿Y qué es lo que yo espero? Si es un niño que no tiene ningún tipo de problema, en 2-3 meses me recupera, ¿no? Entonces, tal vez no al 100%, pero veo una mejoría muy importante. Caso contrario, si es un niño que efectivamente sí tiene un diagnóstico, no tiene una mejoría. Exacto, entonces decimos, bueno, aquí tenemos una luz roja, este niño no está avanzando, efectivamente continuamos con las terapias, continuamos con la estimulación y continuamos viendo cómo se comporta. Hacemos una nueva escala de evaluación de neurodesarrollo y checamos cómo se comportan los percentiles. Para que yo considerara que en realidad tengo un niño afectado, tendría que tener al menos el 60% de un área afectada, ¿no? Claro. Entonces ahí sí ya digo, bueno, si está mal o si estamos... Y es increíble cómo todo tiene que ver con la atención y el estar evaluando a los niños, ¿no? Claro. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad, doctor? Fíjate que tiende a ser relativamente subestimado. ¿Por qué? Porque no tenemos al menos una estadística nacional, pero más o menos lo que se habla son 4 casos por cada 1000 habitantes. 4 casos por cada 1000. Ajá, de autismo. Digamos, es cierto punto baja, ¿no? Sí, si lo comparamos contra la gripa. Pero de hecho, para que yo considere una enfermedad como rara, tiene que ser de 1 en 5000.
Okay. Entonces, rara no es. Rara no es. No, porque entonces sí, justo la definición de la OMS para una enfermedad rara es de 1 en 5,000 habitantes. 5,000. Este es 4 en cada 1,000. Entonces sí es relativamente frecuente. Lo que pasa es que justo como te comento, muchas de las personas como tienen un funcionamiento normal y lo único que les afecta es el lenguaje, algunos de ellos están subdiagnosticados. Entonces muchas veces de repente tenemos al niño con autismo y volteas a ver al papá y dices, pues bueno, el papá es más autista que el niño, ¿no? Entonces... y justo el señor nunca estuvo bajo diagnóstico, nunca se le prestó la atención. ¿Y esto por qué? Porque justo todos los trastornos del neurodesarrollo que tal vez no son tan severos, antes no les hacíamos mucho caso, ¿no? Claro. Entonces, y actualmente como ya los checamos más, hay más información y muchos médicos o psicólogos o inclusive las escuelas se encuentran más sensibilizados con los síntomas, pues es justo cuando los checamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú créeme que los principales datos o los que nos dicen, este está mal, son los maestros, ¿no? O sea, la mayoría de las veces los papás me lo llegan, no, pues es que ya me dijeron del colegio que si no lo llevo con el neuropedia, o que si no lo llevo con el genetista, o que si no lo llevo con el pediatra, ya no me lo van a recibir. Que antes lo eran los llamados niños problema, ¿no? Que o los corrían o que se quedaban otros años. O simplemente los dejaban ahí en la esquina, ¿no? Decían, ese no aprende, ese no me hace caso, no me voy a desgastar, ¿no? Pero justo esto es un cambio de conciencia y siempre este tipo de lugares es bueno para fomentar la visibilidad, ¿no? Decir, hey, tu niño tal vez, o sea, ¿qué es lo que necesita? Buscarle por un lado diferente para que ellos puedan llegar a desarrollarse, ¿no? Porque efectivamente nuestro principal problema con el autismo es el lenguaje. Entonces un Asperger es brillante por lo regular y no tanto por su coeficiente intelectual, sino porque dentro de las características del autismo es que ellos por lo regular tienen como que un grupo de características que les gusta mucho o un tema que les apasiona. Y se clavan ahí. Ajá, entonces imagínate que de repente a mí me gustara mucho los aviones, entonces si es un niño que le gustan muchísimo los aviones, lo más seguro es que el resto de las áreas no le interesen y no les presta atención, pero los aviones él va a ser el mejor. Okay. Entonces si lo logras enfocar por el camino adecuado, son muy buenos. A ver, esa parte. Ahorita me decías de que hay personas que a lo mejor quizás tienen esta condición y pudieron vivir una vida. Sí. Digamos, hasta cierto punto normal, que dentro de lo que cabe, claro, la normalidad. Un niño que, digamos, recibe el tratamiento, ¿cuál es el éxito de que él pueda llevar una vida pues hasta cierto punto normal, como lo decíamos? Ok, mira, justo cuando tienes el lenguaje conservado, es decir, que el niño habla, ajá, se puede expresar, nosotros sabemos que estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de pensar y va a tener la capacidad de comunicarse con el resto de las personas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues bueno, llevarlo dentro de lo que cabe, dentro de la escuela, dentro del funcionamiento. ¿Para qué? Para que él pueda adquirir las habilidades básicas para valerse por sí mismo, ¿no? Que son las actividades en la vida diaria. Por lo regular ellos es difícil que tengan un problema muy importante académico. El problema es que las escuelas no están preparadas para ellos. Okay. ¿Por qué? Porque imagínate que ellos no entienden un examen escrito. Tienen los conocimientos, pero no tienen la capacidad para llevarlo. Hay un ejemplo muy específico de una familia de 2 niños autistas que yo conozco que son geniales. Una es pintora, el otro acaba de terminar su carrera y trabaja en la zona industrial. Pero justo este chico se vio como pausado en la universidad. ¿Por qué? Porque él no podía ir a hacer el examen. O sea, justo ¿qué fue lo que lo limitó? No lo limitó a sus conocimientos, sino el formato que nosotros estamos hechos para la gente que no se puede salir un poco de la normalidad que nosotros conocemos. Él lo más seguro es que había tenido los conocimientos para pasar el examen de admisión, pero no teníamos un examen que fuera apto para una persona que no es neurotípica, que es como se les conoce ahora, neuroatípicos o neurotípicos, ¿no? Que la verdad es que yo creo que si nos evaluaran, nadie terminaría siendo 100% neurotípicos, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, justo lo que nosotros tenemos que hacer es no tanto qué es lo que el niño va a lograr, sino nosotros como sociedad, en qué momento podemos llegar a hacer que todas estas personas que tienen algún grado de alteraciones en el neurodesarrollo que no son neurotípicas, puedan funcionar dentro de ellas. Cada vez encontramos mayores historias de éxito, ¿no? Y es que tú ponte a pensar, si tienes un trabajador que se enfoca en su tarea y que te la va a hacer bien, híjole, pues yo creo, con que fuera una, ¿no? Yo creo que con eso estamos del otro lado y inclusive va a ser mejor trabajador que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque si él entiende que su tarea es aplanar este botón, él se va a encargar de que ese botón se aplane cada tiempo. Y justo dentro de las características de estos pacientes es que ellos son muy rutinarios y tienden a hacer las cosas de una manera muy exacta. Entonces, si tú les logras transmitir qué es lo que tienen que hacer, lo más seguro es que lleven su tarea de la perfección, digamos. Claro, y la verdad es que son muy buenos, ¿no? Claro.
Aquí en San Luis Potosí, digamos, para aquellas personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, ¿dónde pueden acudir justamente ante un escenario una de ese sospecha? tipo? Claro, es una Sí, sospecha. justo, mira, hace poquito nosotros tuvimos una reunión, yo trabajo con un grupo de neuropediatras que son muy buenos, del Hospital Central trabajo muy de forma cercana con el doctor Antonio Bravo, y del Hospital del Niño y la Mujer trabajo con el doctor Arturo Quesada y con el doctor Vicente Rojas. Ellos por lo regular son expertos en autismo, ¿no? Entonces, con ellos y específicamente con otras instituciones, estamos tratando de generar un como esfuerzo para una inclusión general del Estado para los pacientes. Okay. Actualmente, si yo no tuviera algún tipo de seguridad social, tendría que buscar alguna alternativa en la cual no tuvieran que pedirme ni IMSS, ni ISSSTE, ni nada que se le parezca. ¿Cuál sería el camino más sencillo a seguir? Acercarme al CRE, o acercarme al Niño y la Mujer, o acercarme al Hospital Central. Los tres tienen personas que se encargan para especialistas para este tema. Para este tipo de temas y para la evaluación inicial. Por ejemplo, en IMSS o en ISSSTE, ¿también hay atención de este tipo? En el IMSS, aquí en San Luis Potosí, está la doctora Verónica Campos. Ella también es neuróloga pediatra y también se encarga de la valoración inicial de estos pacientes. En el ISSSTE, ellos por lo regular se manejan un tanto diferente porque ellos lo tienen que referir, dado que no cuentan con el servicio de neurología. Tienen que mandarlo a otro lado. A otro estado. Que es lo que está pasando lamentablemente. ¿Y estas personas, por ejemplo, del ISSSTE podrían acudir también a los Sí, claro. de los De hecho, servicios? en todos los servicios de salud tenemos la atención, a nadie se le niega. Entonces, okay. eso es algo que es general. O si no, por ejemplo, está el CRE, que él es un organismo descentralizado que no depende de nadie. Entonces, ahí por lo regular... Bueno, que depende de los servicios de salud del gobierno del Estado, ¿no? Ajá, pero ellos pueden recibir tanto IMSS, ISSSTE y servicios de salud. Entonces, ellos no tienen un problema, por ejemplo, como nosotros, que si es así como que, pues tienes derecho a audiencia, nos vemos un poco limitados. ¿Cuál es el problema? No es tanto la atención, sino los estudios. Los estudios, claro. Porque ahí sí es lo que nunca negamos una atención, pero los estudios nos vemos limitados porque no tenemos quien los cubra. Claro. Entonces, ahorita, ya por último, ahorita claro. me decías la parte de que un niño cuando sonríe mucho o un niño que tiene... ¿A qué edad, por ejemplo, podemos nosotros ya comenzar a sospechar para poder llevarlo precisamente para una evaluación? Tú me decías, ya cuando, bueno, hable, obviamente, pero digamos que yo supongo que mientras más temprano sea el diagnóstico, digamos, es mejor, ¿no? Claro. Mira, tan temprano como los 2 años es cuando se pueden empezar a mostrar los síntomas. Antes de los 2 es poco probable. O sea, ¿qué es lo que yo notaría antes? Un niño que tal vez no me sonríe, porque hay que recordar lo principal que se afecta es la interacción social. Entonces, la primera interacción social que muestra un niño es un niño que me sonríe mucho, ¿no? O sea, un niño que me ve, y la sonrisa social es el primer hito del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, si es un niño que yo le hablo, le platico y de repente está así de... ¿Me explico? Eso es un dato que... ¿Por qué? Porque él no muestra el interés por la interacción social. Le enseño los juguetes y así, y pues tampoco le interesa. ¿Por qué? Porque precisamente él no entiende esta parte del estímulo de la interacción social. Él está más tranquilo si nosotros... Entonces, ese podría ser un dato temprano. Después, justo la parte cuando se interactúa con los juguetes que tienen la capacidad, o la parte del señalar con el dedo. Son los datos más tempranos. Pues es importante que nosotros también nos promovamos esta parte de señalar y que traten de jugar con diferentes cosas, porque también, como tú lo dices, si le interesa solo a uno, quizás sí juegue con una cosa, pero si le presentamos otra... de que al niño le gustan los carritos y tiene puros carritos. O le gusta el verde, entonces puede tener diferentes juguetes, pero todos son verdes. Son niños que son súper ordenados. Siempre les digo que un día me trabajó un niño en mi consultorio que me lo llevaron precisamente por este diagnóstico. Yo tenía unas cajas ahí abajo de mi consultorio y bueno, para cuando se fue él ya me las había dejado todas ordenadas por tamaño y así. Entonces, es justo de las características, ¿no? O sea, tú los notas y dices, bueno, este niño justo no es neurotípico. ¿Por qué? Porque un niño de 4 años que va a andar ordenando cosas, ¿no? Y él sí, o sea, me los dejó por tamaño y no, pues, yo las tenía abajo desacomodadas, imagínate tú. Y el niño llegó, me las acomodó y la señora me dijo, ya le va a acomodar. Le dije, no se preocupe, que le pase al cuarto también, que me ayude a limpiar allá. Lo que pase a mi casa y ahí quedamos y ya no cobramos la consulta, ¿no? Entonces, no, perfecto. Doctor, el día de justamente este domingo se llevó a cabo la conmemoración de este día. Pues ustedes están haciendo algún tipo de pláticas o algún tipo de eventos precisamente para poder concientizar sobre este día. Claro, mira, por lo regular lo que nosotros siempre hacemos en este tipo de días es dar algún tipo de plática dentro del hospital, no tanto para población, sino para nuestros médicos de primer contacto, porque justo el éxito de los diagnósticos no es tanto que yo como genetista o ellos como neurólogos pediatras conozcan acerca del tema. ¿Por qué? Porque es difícil que nosotros los cachemos de primera instancia. El éxito siempre de todo este tipo de patologías es que tal vez un pediatra, un médico general, que son las personas que se encuentran de primer contacto, tal vez no tienes que saberte los criterios para saber si efectivamente es o no es un autismo o es o no es un Asperger, ¿no?
¿Qué es lo que ellos tienen que conocer? Tienen que conocer justo en qué momento es en el que yo sospecho de un trastorno del neurodesarrollo, y es nuestro mayor éxito. Yo siempre creo que cuando nosotros logramos concientizar acerca de los focos rojos y de los puntos que son importantes a vigilar de manera general, y que nos puedan canalizar. Y cómo de intervenir, ¿no? También. Claro, o sea, justo como esto te digo, está muy bien que no los tengas que mandar a todos luego a su prueba neuropsicológica, sino la primera intervención que tienes que hacer es, bueno, inclusive antes de mandarlo al neurólogo pediatra o mandarlo al genetista, lo que yo tengo que hacer es mandarlo a rehabilitación, ¿no? ¿Por qué? Porque es altamente probable que el niño tenga algún tipo de privación. Si el niño no convive con niños, va a ser bien difícil que él desarrolle el lenguaje. ¿Por qué? Porque los adultos nos dedicamos a adivinar, ¿no? Nos hace esto, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que nos está pidiendo, o lo queremos tener tranquilo, lo dejamos ahí dormido. Claro. Entonces, o llora y ya damos lo que creemos que está queriendo, ¿no? Y el niño sabe que no se tiene que esforzar. Entonces, muchas de estas conductas que son como que muy pequeñas es lo que puede llegar a promover esto, ¿no? Entonces, bueno, yo médico de primer contacto digo, bueno, este niño se me está trazando en los hitos del neurodesarrollo, que son unos puntos muy específicos que todos conocemos y que hay unas tablitas muy buenas. Y que digo, bueno, me pasé de esto, ya estoy fuera de tiempo de esto, ya estoy fuera de tiempo de esto, lo envío a que lo rehabilite. Lo reevalúo en 3 meses, porque la verdad es que en menos de 3 meses sería difícil que yo viera un cambio importante. Claro. Y veo, me sigue estando bien, me sigue estando mal, me sigue estando mal, vámonos, lo referimos, ¿no? Claro. Lo vi que digamos que es como un proceso también. Sí, es por lo regular un proceso. Entonces, o bueno, es como nos gustaría que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy completamente de acuerdo que para nada espero que nos lleguen a los 5, cuando ya es efectivamente un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto por qué? Porque los primeros 5 años de vida es cuando tenemos mayor plasticidad del cerebro. Entonces, es decir, que nuestras neuronas pueden generar conexiones nuevas, ¿no? Entonces, nosotros esperamos dar una estimulación y una terapia súper intensiva a los primeros 5 años de vida para tratar de promover las mayor conexiones que se pueden. Claro. Doctor José Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, hombre, siempre es un gusto platicar de todos estos temas que nos apasionan. Pero bueno, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Gracias.